Hay una cita de un autor desconocido que cuando la escuché por primera vez me cautivó mucho, se me quedó grabada rapidísimo. No solo porque es una cita que rima muy bien, sino porque trae un fundamento bíblico muy claro, muy verdadero, que vamos a estar estudiando incluso hoy conforme avanzamos en nuestro texto en la palabra de Dios. La cita la avala Hechos y es la siguiente, y la van a ver en sus pantallas. La misión de la iglesia es las misiones, y la misión de misiones es la iglesia. Otra vez, la misión de la iglesia es las misiones, y la misión de misiones, o sea, como decir, la más importante de las misiones es hacer iglesia. Es la iglesia. Es lo que quiere decir esa cita. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo no nada más es una rima bonita, no nada más es un cliché que suena muy bien para animar a las personas a hacer misiones, sino que tiene fundamentos y bases bíblicas del por qué es una frase, una cita correcta. En otras palabras, la misión de la iglesia, nos queda muy claro que es las misiones. Ir y hacer discípulos, dice la gran comisión. Ir y hacer misiones, dice la gran comisión. Pero no se queda ahí. Si eso fuera todo, como que no tendría mucho sentido hacer por hacer. Tiene que tener un fin hacer esas misiones. Tiene que tener un fin ir a proclamar. ¿Cuál es ese fin? Que la misión de misiones es hacer iglesia. Es formar iglesias. Comunidades que una vez que han sido evangelizadas, una vez que han sido persuadidas, convencidas con el mensaje de salvación, ahora quieren vivir la vida de iglesia que Jesús, que Dios, su Padre diseñó para que vivamos y proclamemos y sigamos siendo ministrados por el mensaje que nos salvó. Por eso es que me encanta esa frase, porque tiene un ADN bíblico. Un ADN que ahorita vamos a ver que es bíblico y lo vamos a soportar con bases bíblicas. Iglesia, en nuestro texto del libro de Hechos esta mañana vamos a ver este tema. El tema de lo que dice el título de mi sermón. Que las marcas de una iglesia misionera, que son 5 puntos que vamos a ver hoy, y que es el título de mi sermón y lo tienen en sus boletines, son 5 que vamos a ver. Y la primera la vamos a encontrar en versículos 19 al 21. La primera marca de una iglesia misionera. Así que pon nuevamente ojos en la palabra de Dios, versículo 19 al 21 del capítulo 11, para que veamos de qué se trata la primera marca. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó, se convirtió al Señor. Iglesia, ¿qué tema te caracteriza? ¿Qué tema que la gente que te conoce y que frecuentas y que te rodea muy comúnmente diría que te caracteriza? ¿Qué es eso qué es ese vals que no te deben de tocar? Porque en el momento en que te lo tocan, te apasiona y no hay quien te pare la boca. ¿Cuál es? ¿Acaso es el fútbol? ¿Acaso la política? ¿Las artes? ¿El cuidado ambiental? El cuidado a los animales. Para algunos de ustedes tal vez es tu trabajo o los carros, la tecnología, etcétera. Para la iglesia perseguida del libro de Hechos era su Señor, aquel que les trajo vida en Cristo Jesús. Ese era su tema, ese era su vals, ese era que le tocabas tantito, una pista, un indicio de querer hablar de la deidad, ya no te los quitabas de encima.
Habías abierto la puerta para iniciar una conversación que los apasiona y que no había quien los parara. De forma como acabamos de leer aquí en el texto. ¿Cómo es que la iglesia perseguida, a pesar de que fue perseguida, a pesar de que tuvieron que cambiar de ubicación, eso no mató la pasión que ya había en sus corazones? No cambió su pasión, sino que por el contrario, la encendió más. Encendió más ese deseo de compartir sobre el tema que consumía sus mentes y sus corazones, por el cual estaban dispuestos aún de abandonar sus tierras, abandonar sus posesiones en Jerusalén. Estaban dispuestos aún a perder sus vidas, como lo vimos con Esteban, porque su pasión era más grande, era verdadera, tenía un fundamento, estaba cimentada en una roca. Estos judíos que fueron esparcidos a otras regiones por causa de esta persecución, ese era su sentir. Buscaban rehacer sus vidas en otros lugares, sí. En otras ciudades, sí. Muchos de ellos en ciudades de las cuales provenían, de las cuales eran originarios, a las cuales tuvieron que regresar a causa de la persecución. Pero lo impactante de ellos es que nadie tuvo que decirles qué hacer o cómo comportarse. ¿Te das cuenta? Fueron perseguidos, esto fue al instante, nadie les dio un aviso. Hey, en 5 días va a haber persecución, chicos, así que prepárense, agarren sus cosas, tráiganse sus Biblias. No fue así, fue de un día para otro. Tenían que salir, tenían que correr, sus vidas estaban en peligro. Nadie les dijo qué hacer o cómo comportarse. Muchos de ellos simplemente comenzaron a compartir el tema que les apasionaba a aquellos que primeramente eran judíos. ¿Por qué? Porque salieron de Judea, ¿verdad? Salieron de Jerusalén. Normalmente, seguramente las personas que conocían a las afueras de esa ciudad también eran judíos como ellos. Y el texto dice que iniciaron predicando primeramente a los judíos, pero no se limitaron a eso, también nos dice el texto, sino que también compartían a los helenistas o griegos. Que en ese entonces un helenista, un griego, era simplemente considerado un gentil. Alguien que no había hecho pacto con el pueblo de Dios, que era uno más, no era un ciudadano del reino. Pero lo hacían, no les importaba. ¿Por qué? Porque tenían una pasión más grande que eso que los dividía, que era su cultura, o sus tradiciones, o su cosmovisión de la vida. De forma que podemos ver cómo es que estos creyentes no necesitaron una visión como Pedro necesitó la semana pasada, ¿recuerdas? Que él necesitó una visión para proclamar el evangelio a Cornelio y a sus soldados, a sus parientes, a sus allegados. Ellos no necesitaron eso. Ellos, por la gracia de Dios, entendieron que el mensaje del evangelio era para todas las naciones. Y esa es pura gracia. Eso no vino natural de ellos. Es Dios poniendo ese deseo en su corazón. Así que la primera marca, iglesia, que podemos ver de esta iglesia misionera que se estaba formando en la región de Antioquía, dice el texto, como vemos en versículo 20, es que estos creyentes en Jesús tenían un evangelismo proactivo, como dice el primer punto de mi sermón. Tenían un evangelismo proactivo, así de simple. Eran proactivos. Cuando algo te interesa, cuando algo te apasiona, no esperas a que los demás vengan y te ayuden, ¿cierto? Tú lo haces, eres proactivo. Si eres de los que te gusta tener la cocina limpia, mujeres, ¿esperas a que llegue a tu hijo a ayudarte a limpiar el cochambre? No, ¿verdad? Tú sacas tu trapo, tú sacas tus detergentes y limpias. ¿Por qué? Porque te apasiona, te interesa que esa cocina esté reluciente, esté limpia. Lo mismo a los hombres, te gusta tener tu vehículo limpio. Y no esperas a que tu esposa quiera limpiar el vehículo, ¿verdad? Porque eso no pasa muy seguido, ¿cierto? Ellas se encargan de otro tipo de limpieza, pero no del auto. Sin embargo, como el interés es tuyo, te apasiona tener tu carro limpio, eres tú el que pones manos a la obra. Nadie te tiene que decir qué hacer. ¿Por qué? Porque hay una pasión dentro de ti, tienes algo que te consume, una convicción, y eres proactivo. Y eso es lo que vemos en la iglesia primitiva, es proactiva, nadie les tuvo que decir qué hacer. Ellos ya sabían qué hacer, vino natural, consecuencia de haber sido creados una nueva criatura en Cristo. Ellos ya sabían qué tenían que hacer, ellos ya sabían que tenían que evangelizar y venía natural
¿Por qué? Porque era una pasión de sus vidas, ver a otros convertirse a su Señor. Persuadir a las personas, porque tenían una pasión. Y algo importante, iglesia, a resaltar es la sabiduría y la estrategia que ellos tenían para evangelizar. Date cuenta que el énfasis en el texto era hacia Jesucristo, pero no como el Cristo, ya que sería un término con el cual no estarían familiarizados muchos de los gentiles. Un judío sí, pero un gentil no. El Cristo, el ungido, el Mesías, eso lo entendía un judío, porque su cosmovisión era judía fundamentada en la palabra de Dios, pero el griego no. Para eso él sería como hablarle en chino. Pero si decimos que Cristo es el Señor, ahí sí. Ellos supieron entender el contexto de la audiencia y su cosmovisión, porque la idolatría de los tiempos, de esos pueblos helenistas, con dioses griegos, era que entendían que cualquier dios, cual fuera que sea que adoraban, sea Zeus o cualquier otro, era Señor. Había que temerle, era soberano sobre sus vidas. Ellos sí entendían ese contexto y por eso esa era la forma en la que ellos hablaban de su Jesús, como Señor soberano y Rey de todas las cosas. Y ese era el énfasis, ese es el énfasis que podemos ver en el texto. Eran apasionados por este Jesús y predicaban un texto con el cual ellos estaban familiarizados, un mensaje, un título de Cristo, Señor. Versículo 21 vemos cómo es que esa gran pasión por el mensaje no es suficiente, como una gran proactividad tampoco es suficiente. Ve en tus Biblias, dice que necesitaban el obrar del Espíritu, la mano de Dios, dice el texto. La mano de Dios, y la mano de Dios no está ahí, no importa cuán apasionado eres, no importa cuánto estés esforzándote en tus esfuerzos evangelísticos o qué tan proactivo eres. Dios tiene que estar detrás. Y si Dios no está detrás, todos tus esfuerzos serán en vano. En vano. Y es por eso que vemos resultados en la evangelización de ellos. Y a todo esto se me viene una pregunta. ¿Qué distingue a tu persona? ¿Qué te apasiona? Y no me digas que no tienes pasiones porque ya sé entonces que eres un mentiroso. Todos tenemos pasiones. ¿A ti qué te apasiona? ¿Qué tan proactivo eres en compartir eso que te apasiona? ¿Cuán grande es tu dependencia en la mano de Dios para que sea su poder regenerador el que convierta las almas al escuchar el Evangelio? ¿Es en las manos de Dios que tú encomiendas las almas cuando compartes? ¿O eres tú queriendo persuadir? Sí, hay lugar para persuadir, pero también hay lugar para ser retirada y esperar en Dios a que Él haga la obra. ¿Cuál es tu inclinación? ¿A querer tú hacer la obra o esperar la mano de Dios haciendo la obra? Claro, asumiendo que lo que te apasiona es el Evangelio si te dices creyente. Porque déjame, te lo dejo bien en claro, si te vas a llevar algo en el sermón esta mañana, que sea esto. Que si tu más grande pasión no es Cristo, si tu tema de conversación jovial o muy formal no es Cristo, de una vez te digo que no eres creyente. No lo eres. No lo eres aunque te duela, no lo eres aunque me odies. Y al final del día tu problema no es conmigo, es con Dios. Así de simple, así de blanco y negro es la cosa. Hasta la fecha no conozco a nadie que no sea proactivo en lo que lo apasiona. A nadie. Examínate si te dices creyente de Jesús y no ves algún tipo de proactividad en tu evangelización. Examínate. Y es más, te reto a esto. Aquí te va un reto en el sermón. Yo no hago seguido esto, pero esta vez te quiero retar a esto. Atrévete y pregúntale a las personas que frecuentas constantemente qué pasión ven en ti. Y si la mayoría, no todos, porque no siempre lo vas a esperar de todos, pero sí lo deberías estar esperando de la mayoría. Si la mayoría
¿Ve en ti la pasión de hablar a las personas sobre el evangelio de Jesús? ¿O sobre aspectos de ese evangelio que te salvó? Entonces, podrías tener un poco de certeza de saber que Jesús es tu más grande pasión. Pero si no, y te dices creyente, entonces el llamado es al arrepentimiento. Arrepiéntete y muere a aquello que sí te apasiona, porque hay algo que sí te apasiona. Hay algo que si alguien te toca el botón, nadie te para. Algo que está sustituyendo tu pasión por el evangelio de Jesús. Arrepiéntete para que ahora sea el evangelio lo que quieres compartir. A Jesús y su gloria, a Jesús y su salvación, y no tu más grande pasión. Amén. Versículos 22 al 26, iglesia, pon nuevamente ojos en la palabra. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor, y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Iglesia, ¿alguna vez has visto a un bebé que acaba de nacer, que tiene un par de meses y al ratito ya está buscando trabajo o escalando una montaña? Es ridículo, ¿verdad? Es ridículo lo que acabo de decir. Eso no existe. Es ficción. Es una ilustración absurda, ¿cierto? Es inconcebible, pero muchas veces lo queremos hacer como cierto. Tristemente, muchos cristianos en nuestros días viven un cristianismo como si esto fuera verdad. Como si yo puedo acabar de nacer y de repente ya puedo escalar montañas. De repente ya estoy buscando trabajo, ya estoy haciendo mi currículum vitae. Eso es imposible, es ridículo y no es cierto. Dicen ser salvos, pero nunca se han sometido al discipulado de una iglesia local sana, nunca. Nunca han aceptado la retroalimentación para saber si lo que comparten es correcto, y nunca han estado dispuestos a cambiar sus formas o métodos evangelísticos que muchas de las veces son erróneos y antibíblicos. En el texto, iglesia, que acabamos de leer, vemos cómo la iglesia de Jerusalén envía a Bernabé a Antioquía. Similar a lo que hicieron, ¿recuerdas? Cuando el mover del Espíritu comenzó en Samaria, enviaron una comitiva, enviaron a Pedro, enviaron a Juan para testificar si era verdad lo que llegaba a sus oídos y de alguna forma también para avalar, porque ellos tenían que poner el sello como la iglesia de Cristo de si el mover del Espíritu que estaba en ellos en Jerusalén era el mismo mover del Espíritu que ahora estaba en tierra gentil. Ellos tenían esas llaves del reino, a eso se refiere la Biblia cuando les da las llaves del reino a su iglesia, no solo a Pedro. Para testificar quiénes son y quiénes no son, quién es una secta, quién no es una secta, quién es un culto, quién no es un culto, quién es la falsa doctrina, quién es la sana doctrina. Eso significa afirmar, avalar. Eso es lo que hacían los apóstoles y lo vuelven a hacer aquí con Antioquía. Envían a Bernabé para avalar, para ver si el Dios que se movía entre los judíos, entre la nueva criatura en Cristo, era el mismo Dios que se estaba moviendo en tierra gentil, para dar control de calidad a la fe cristiana. El candidato perfecto, claro, para hacer esa inspección de control de calidad era Bernabé, quien era un hijo de compasión, ya lo vimos en capítulos pasados, era compasivo. Necesitas una persona compasiva cuando vas a ir a evaluar si la fe de estos gentiles es genuina. La iglesia en Jerusalén sabía que él analizaría las cosas bíblica y objetivamente. Y por eso lo enviaron. Y en versículo 23 nos dice que fue así, que se regocijó al ver la gracia de Dios sobre los nuevos creyentes.
Y no solo eso, sino que los animó a perseverar en la fe, a ser fieles al Señor. Lo que implica, claro, que ya se estaban manejando bajo términos de ser fieles. Ya estaban siendo fieles. Él simplemente los animó a continuar en esa fidelidad. Iglesia, tristemente la iglesia de nuestros días no tiene muchos hombres como Bernabé. Necesitamos más Bernabés en las iglesias. Hombres y mujeres llenos del Espíritu, llenos de la fe y que lo demuestren de diferentes formas. ¿Y sabes cuál es una de ellas? Una muy poderosa. Lo que vemos en el texto. Animar a los hermanos cuando están haciendo algo bien. Animar. Ser un porrista. Alguna vez por ahí prediqué en un sermón, hablé del cristiano porrista. O si no fue en un sermón, fue en alguna charla. Un cristiano debe ser un porrista. Alguien que está animando a otro hermano cuando está siendo fiel, cuando está reconociendo evidencias de gracia en la vida de los hermanos. Eso es un llamado, iglesia, para ti y para mí si eres creyente. Si tú crees que hay humildad en simplemente ver desde lejos lo que alguien está haciendo bien y no decirle nada, en eso no hay humildad. O hay envidia o hay arrogancia porque tú piensas en tu corazón que lo puedes hacer mejor. Pero Bernabé no tenía ningún problema. Que aunque eran gentiles, nuevos bebés, nacidos en Cristo, los animaba a seguir siendo fieles en conocer a su Señor. ¿A ti qué te caracteriza como creyente? ¿Animar a los demás cuando alguien está sirviendo con el gozo del Señor en sus vidas? ¿Te caracteriza el ministerio del desánimo? O el de la neutralidad, que es casi lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que animaste a alguien por su servicio al Señor Jesús en la iglesia? De veras piénsalo, ¿cuándo fue la última vez? Y siéntete mal si ya ni siquiera te acuerdas, o si nunca lo has hecho, porque deberías, porque para eso está la Biblia, para que nos sintamos mal muchas de las veces. No todo se llama de exhortar y poner mariposas en el estómago. También se trata de reconocer que aún necesitamos transformación. Mi experiencia es esta, iglesia, que las personas que más veo animar a otros en su caminar con Dios, y tampoco estoy diciendo que no lo he visto en esta iglesia, he visto a muchos hacerlo y gracias a Dios por sus vidas, también son normalmente las personas más humildes. Normalmente. No es una regla, puede haber sus excepciones, pero normalmente así es como sucede. Por otro lado, tenemos que tener cuidado. Cuidado con aquellos que te animan porque quieren algo de ti o porque simplemente son mera lambisconería. Tenemos que saber discernir y tener mucho cuidado, porque eso también sucede en la iglesia local. Iglesia, cuando la cultura de la iglesia es animar a otros, pero en humildad, la iglesia crece. Créeme, la iglesia crece. No solo con predicar el evangelio, sino con mostrar un carácter humilde en animar a otros, en reconocer lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y eso los anima a seguir perseverando en esas buenas obras, en esa fe, en ese acto de justicia que viste en ellos. Y eso contagia a otros. Y eso cuando llegan las visitas van a decir, wow, yo quiero ser parte de esto, yo quiero tener lo que ellos tienen. Y la iglesia crece. Quiero encarnar el Cristo que ellos encarnan, no nada más creer en ese Cristo de forma superficial. Esa humildad de los creyentes era la que hacía, como vemos en versículo 24, que se siguieran agregando al Señor más creyentes en la iglesia de Antioquía. No nada más era proclamar el evangelio, era vivir el evangelio. Amén. Bernabé, iglesia, no solo es un ejemplo a seguir de animar a los santos en su fe, sino que también es un ejemplo de humildad, como lo vemos en versículos 25 y 26. Él, al identificar la necesidad de la iglesia de Antioquía, ¿qué hace? Al darse cuenta de la necesidad del discipulado, al darse cuenta del mover del Espíritu en ellos, reconoce esa necesidad de un discipulado integral en la enseñanza. Y en humildad aceptó que él no podía llevar solo esa carga. ¿Y qué fue lo que hizo? Pensó en alguien más y más adecuado para esa tarea. Cuando tuvo la oportunidad de él formarse su propia reputación, de él empezar su propio reino, de él ser el foco en las mamparas,
Él se humilló y buscó ayuda en Saulo, el apóstol Pablo, al cual lo fue a buscar. La segunda marca es precisamente esta, iglesia. Una iglesia misionera tiene un discipulado integral, como dice el segundo punto de mi sermón. Discipulado integral. Un discipulado integral que consta del Espíritu Santo, que consta del cuerpo de creyentes y que consta de la palabra de Dios. Ese es un discipulado integral. Quita alguno de esos elementos de tu discipulado y ya no es el discipulado que Dios diseñó para con los suyos. No es el integral. Versículo 26 nos dice que Bernabé y el apóstol Pablo se la pasaron por un año, iglesia. Por un año discipulando a la iglesia de Antioquía con una doctrina sana. ¿Y quién mejor que Saulo de Tarso, con convicciones fuertes y firmes, con conocimiento bíblico y con un nuevo corazón para dar ese discipulado? Amén. Tristemente, iglesia, muchos creyentes desechan a la iglesia local. Muchos. No tienes idea. Tristemente. Como la columna central de la fe cristiana para discipular discípulos sanos es desechada. Muchos desechan el sermón, muchos desechan las reuniones de oración, muchos desechan las clases de discipulado, muchos desechan los grupos pequeños, las salidas evangelísticas, entre otras cosas. Son parte del discipulado integral, ¿sabías? Son parte del discipulado que un creyente necesita para ser un miembro sano y activo al servicio de las misiones dentro de la iglesia local, ¿sabías? Las misiones son de la iglesia. Tenemos los derechos, Dios nos los dio, no le pertenecen a nadie más. No se nos ocurra pensar que le pertenecen a una organización, que le pertenecen a un ministerio allá afuera. Esas no son misiones bíblicas y lo vamos a seguir viendo en el texto esta mañana. Hay muchos cristianos hoy en día que dan más peso al discipulado de un seminario que al discipulado que pueda dar una iglesia local sana. Y cuidado, no que los discipulados, los seminarios sean una herramienta útil o no para que nosotros podamos ser efectivos miembros fieles de la iglesia local. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que los seminarios nunca nos van a dar lo que la iglesia local sana nos va a dar. Nunca. No existe ese seminario. Un seminario nos dará conocimiento, sí, pero la iglesia local nos puede dar conocimiento llevado a la práctica. Y eso es lo que Cristo quiere. Conocimiento llevado a la práctica. Si tengo conocimiento por tener conocimiento, será muy provechoso para mí, pero no para Cristo. Cristo no se place en esto. Cristo quiere eso. Él así diseñó su iglesia y nos lo muestra en el texto esta mañana. La iglesia más importante en el ámbito misionero que jamás haya existido en la historia de la iglesia es la iglesia de Antioquía. ¿Y sabes qué hacía esa iglesia? Discipulaba a los misioneros dentro de la misma iglesia. Ellos no tenían el seminario tal o el seminario cual al que tenían que enviar a sus misioneros, a sus apasionados por el evangelio. Eso es nuevo, iglesia. Pero eso no era el modelo bíblico, no lo es. Y a todo esto, déjame te hago otras preguntas. ¿Es tu discipulado integral? ¿Reconoces la necesidad de ser discipulado en tu iglesia local y de ser parte de cada componente, ministerio y evento que abarca ese discipulado? ¿O eres de los que en tu intento de verte espiritual pruebas comidas de todos lados, pero nada te aprovecha? Porque no entiendes que una dieta balanceada solo te la puede dar tu iglesia local cuando ésta es sana. ¿Eres humilde como los de la iglesia de Antioquía que se sometían a un discipulado de Saulo y de Bernabé? ¿O eres orgulloso y crees tener mejores mecanismos de discipulado? ¿Cuál eres tú? Iglesia, de la misma forma que las misiones pertenecen a la iglesia de Cristo, es lo mismo con el discipulado integral. También le pertenecen a la iglesia, tenemos los derechos. Y cuando digo iglesia, no se enfoquen en iglesia vertical, a las iglesias que son sanas y bíblicas. A ellas les pertenecen.
No intentemos, iglesia, cambiar las reglas, porque por eso nos dejó Dios su palabra, que para que sea el modelo y la guía de cómo hacer iglesia, amén. Un último aspecto, iglesia, a resaltar, y no menos importante, de versículo 26, es lo que leemos en la segunda parte. Dice, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¡Wow! ¿Sabes cuál es una mejor traducción? Y a los discípulos se les llamó pequeños Cristos por primera vez en Antioquía. Esa es una mejor traducción. Pequeños Cristos. No es que ellos se llamaban Cristos o pequeños Cristos a sí mismos, sino que los de afuera, la gente del mundo, los catalogaba así. Y seguramente tal vez lo hacían como una forma despectiva. Mira, ahí van los pequeños Cristos. Pero para ellos era más que una ofensa, un halago. Porque si los llamaban así es porque sabían imitar al Cristo que los salvó. Y cuando imitas a tu Señor, al ser más justo y perfecto de toda la tierra, qué bueno que te digan así. No es ninguna ofensa cuando eso es verdad. Al contrario, es una palabra de ánimo, es algo que todo cristiano debería estar buscando, ser un pequeño Cristo. La gente de afuera del mundo, iglesia, los tenía que poner en otra categoría. Ya no eran gentiles, ya no eran judíos religiosos, ahora eran nuevas criaturas en Cristo. Y los pusieron en una tercera categoría humana o de la cosmovisión de esos tiempos. No gentil, no judío, nueva criatura en Cristo, pequeño Cristo. Wow. Yo no sé tú, pero a mí me gustaría que me vieran así las personas, como un pequeño Cristo. Como alguien que imita al Cristo que se dejó clavar en una cruz por mis pecados. Y aunque seguramente, como ya lo dije, eran llamados así de forma despectiva, era lo mejor que podía recibir la iglesia. Era un halago. ¿No te sentirías halagado? Siempre y cuando estás imitando a tu Señor. En la siguiente sección, iglesia, vamos a ver cómo la iglesia de Antioquía de forma práctica imitaba a Cristo. Vamos a leer pasajes 27 al 30 y también vamos a leer el 12-25 junto con él. 27 al 30 y 12-25. Dice, porque aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahora Hechos 12:25 dice, y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Iglesia, algo que desgraciadamente a veces tenemos los términos torcidos. La prosperidad financiera en una iglesia no tiene nada que ver con cuánto dinero tenemos en el baúl, como para poder soportar nuestros ministerios, eventos o pagar los recibos de luz y agua y teléfono. No tiene nada que ver con eso. La prosperidad financiera que vemos en el libro de los Hechos es esta: que la iglesia que es próspera está buscando cómo bendecir a otras iglesias con esa prosperidad que Dios les dio. Esa es la prosperidad que vemos en el libro de los Hechos y que acabamos de leer en este texto. El día que nos queramos llamar prósperos, ¿sabes cuándo va a ser? Cuando hemos sido lo suficientemente generosos con una nueva plantación, con una iglesia que necesita ayuda financiera. Esa es la prosperidad financiera en el reino de Dios, según la cosmovisión de reino que Cristo Jesús nos enseña en su palabra, para avanzar el evangelio. En la narrativa tenemos a Ágabo, quien se levantó como profeta de la iglesia de Jerusalén, dice el texto, el cual comparte este mensaje de una necesidad futura. ¿A qué iglesia? A la de Antioquía, la cual era una iglesia en crecimiento, que estaba creciendo, ¿cierto? Seguramente, iglesia, su crecimiento no nada más era en número o espiritual,
sino económico. Y cuando una iglesia está bien parada económicamente, es obviamente a la iglesia que le vas a ir a pedir ayuda cuando sabes que viene un problema de ese tipo, financiero. Y eso es efectivamente lo que hace la iglesia en Jerusalén. Envían a este Ágabo a dar esa proclamación de esa profecía que él recibió. Y les comparte la futura necesidad a ellos. Claramente, seguramente la visión era clara en la iglesia de Antioquía y por eso Dios los prosperó. Su visión era clara de alcanzar a las naciones y por eso Dios los prospera. Muchas veces la prosperidad viene a través de eso, cuando tenemos una visión clara y un corazón recto de saber cómo es que vamos a usar esos recursos. Y por eso vemos esa fidelidad en Dios para con la iglesia. Los prosperaba no solo con la llenura del espíritu, sino también financieramente. Es por eso que ante esta noticia de este nivel, de una necesidad de hambre que azotaría la tierra, los primeros en la lista eran ellos, la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía no solo era humilde, no solo era enseñable, no solo eran sanos en dejarse discipular por Pablo y Bernabé, sino que también tenían mucha compasión y amor como Jesús se los modeló. Así que la tercera marca de una iglesia misionera es esa iglesia. Una iglesia con ministerios de misericordia, con un corazón de misericordia. Es importante también resaltar dos aspectos de la generosidad de Antioquía. El primero es ese, que su misericordia estaba llena de fe. ¿Por qué de fe? Porque aún ni siquiera pasaba la hambruna que iba a azotar la tierra y ellos ya estaban recolectando dinero. No sabían cuánto iba a ser la necesidad, pero ellos ya estaban dando según lo que ellos veían generoso desde su perspectiva. En eso hay fe. Porque bien pudieron haber dicho, pues nos esperamos, ¿no? a que suceda la hambruna y luego mandamos el dinero. Ellos no lo hicieron así. Ellos creían en el profeta, creían en la visión que Dios le dio a ese profeta y actuaron en fe, mandando una comitiva, mandando a Pablo y a Bernabé para precisamente hacer entrega de esos recursos. Lo dieron generosamente, según sus posibilidades, con convicción. Y fíjense también lo hermoso de esto. Ellos eran una iglesia de trasfondo de trasfondo griego pagano. Mandaron el dinero a una iglesia con trasfondo judío, que de alguna forma, me imagino que todavía muchos pensando que eran más que la otra iglesia y no les importó. Porque ahora ellos entendían el evangelio, ahora ellos estaban empezando a vivir el evangelio en sus vidas. Y no les importó que fuera muy diferente esa iglesia de ellos. Porque lo que los unía no eran sus diferencias terrenales, sino al Dios, al Señor que adoraban, el evangelio que proclamaban. Y eso era suficiente para ser generosos, amén. Esta era la razón y motivo suficiente para reflejar la generosidad que Jesús les mostró, la compasión que Jesús les mostró por sus almas cuando los salvó. La misericordia mostrada en el evangelio de Jesús, donde el ser más rico de todo el universo, quien estaba sentado en toda gloria a la diestra de su Padre, se hizo siervo. Tomó en forma carne como hombre. En semejanza de hombre se humilló a lo sumo para vivir la vida que demandaba Dios de los hombres y que tú y yo no pudimos vivir. Donde nuestra pasión no era Dios, sino nuestros pecados. Donde nos apasionaban sí las cosas buenas de Dios, pero quitando a Dios de soberano sobre esas cosas. Donde nosotros éramos los soberanos. Nuestra salud era nuestra, no de Dios. Nuestra prosperidad económica era nuestra, no de Dios. Nuestra autoridad era nuestra, no de Dios. Nuestras cosas que Él nos dio eran nuestras, no de Dios. Nuestros talentos y nuestros dones eran nuestros, no de Dios. Rebelándonos así contra Dios, incitándolo a ira por nuestra irreverencia y nuestro pecado. El evangelio que nos dice que cuando merecíamos la ira y la justicia de Dios, en su lugar se nos extendió misericordia en Jesús. Donde Él llevó la ira y la justicia por nosotros. Él la llevó para que recibiéramos paz y perdón de pecados. Ese es el evangelio. Eso es lo que los unía. Últimamente la misericordia, iglesia, que la iglesia de Antioquía mostró, simplemente era un reflejo de la misericordia que ellos ya habían recibido en sus corazones.
donde ahora todo lo contaban como nada, aún el dinero, por haber obtenido el favor más grande que solo Dios te puede dar en la salvación de su Hijo. Por eso eran generosos. La salvación donde el Hijo de Dios murió por tus pecados y los míos y resucitó al tercer día, dice la palabra de Dios. Escucha, si aún no le conoces, quiero que sepas que como iglesia nos vamos a esforzar en tener mucha misericordia hacia tu persona o hacia alguna necesidad. Pero también quiero que sepas esto, que últimamente la misericordia más grande y que tú necesitas no viene de una iglesia local o de hombres y favores. Viene de un mensaje que Dios ya te dejó para creer y poner tu fe. Y que si no lo has hecho, te has perdido la más grande de las misericordias. Y sigues en tus pecados y morirás en ellos. Y pasarás una eternidad en el infierno. Y ese no es mi deseo y por eso te estoy proclamando este mensaje. Que Dios nos demanda proclamar si ya le conocimos. Y es para ti esta mañana si aún no le conoces. Arrepiéntete y ven a la vida eterna para que pases de muerte a vida. Es por fe y no por obras. Ven a los pies de Jesús en arrepentimiento y fe y Él te va a perdonar si sinceramente reconoces tu maldad y tu necesidad de ese Salvador, de esa misericordia. Ese puede ser tú esta mañana si confías en Él. Conviértete al Señor como lo hizo la iglesia de Antioquía y ten vida en abundancia, amén. Iglesia Vertical, la misericordia más grande que vamos a extender al mundo es esta, la de este mensaje que yo acabo de compartir a esta audiencia. No hay más grande cosa que le puedas dar a nadie, no hay más grande pasión que le puedas compartir a nadie. Si esta no es tu pasión, si este no es tu mensaje, tú mismo necesitas venir a este mensaje, a reconocer a este Señor soberano sobre tu vida, para que le compartamos, para que otros tengan la salvación que viene de los cielos, para que tengan la misericordia de Dios, para que se arrepientan, para que crean y sean salvos. Y tú te preguntarás, ¿y cómo saber si alguien en verdad se ha arrepentido? Es tan difícil y tan fácil. Comenzarás a ver humildad en la persona. Todos los demás frutos, escúchame bien, aunque la Biblia habla de ellos, pueden ser engañosos, con motivaciones perversas, torcidas y corrompidas. Pero la humildad, escúchame bien, la humildad esa nadie la puede imitar. No es imitable porque no es natural, no viene de nosotros, la pone Dios. Es como puedes saber si has sido salvo. ¿Eres humilde o no? ¿Eres humilde en medio de tus frutos o no? ¿Tienes frutos para empezar o no? Esa es una forma muy práctica de mostrar humildad. Otra forma es cuando eres enseñable, como vimos que lo era la iglesia de Antioquía, eran enseñables. No tenían el argumento de ya tengo al Espíritu, hazte para allá, que el Espíritu es suficiente. Escucharon las palabras de Bernabé, escucharon las palabras de Saulo. Hombres que Dios había puesto para la edificación de la iglesia. ¿Tú eres ese? ¿Eres humilde? ¿En verdad has creído? Por último, iglesia, antes de pasar al siguiente punto, veamos que el dinero que era enviado de Antioquía a Judá, a la iglesia de Judá, no se le enviaba así a la iglesia como que repártalo entre los 1000 que sean o 2000. Se le enviaba a los líderes, como ya lo hemos venido viendo, que cuando vendían sus posesiones ponían el dinero a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos sabían mejor en dónde repartir esa necesidad. ¿Quién sí tenía necesidad verdadera, quién no? Ellos eran los que pastoreaban esa iglesia. Eso también es importante, que veamos cómo se sometían entre iglesias. Cómo se sometían entre líderes. Y no cada quien repartía las cosas a su antojo por quererse ver muy espiritual. Amén. Vamos a leer el siguiente pasaje que quiero que leamos es capítulo 13, versículos 1 al 3. Primero vamos a leer 13:1 para el siguiente punto del sermón.
Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Iglesia, algo que distingue a una iglesia misionera que está enfocada en el evangelio es precisamente esto que acabamos de leer, una multiculturalidad. La iglesia de la que vengo, por la gracia de Dios, era multicultural. Recuerdo en algún evento de Navidad, nos pidieron a diferentes personas que hablábamos otro idioma, leer alguna cita bíblica. Y en total se juntaron 17 lenguajes que teníamos que citar en ese momento, en esa actividad, de 17 diferentes personas que hablaban 17 tipos de lenguas, por decirlo así. Y era hermoso, aunque no entendieras lo que decía la otra persona, sabías el pasaje que estaba leyendo, y era hermoso saber que Dios había hecho una familia de ese pequeño grupo de personas que éramos. Era hermoso poder ver una probadita del reino en una iglesia local, una iglesia multicultural. La iglesia de Antioquía, iglesia, no era la excepción. Sus ancianos representaban lo que era esa comunidad en general. Cómo había hombres y mujeres de toda lengua, región, contexto cultural, todos unidos en un mismo evangelio, un mismo Señor. Todos trabajando en conjunto para proclamar el evangelio a las naciones, buscando la unidad de los unos con los otros. Eso eran ellos. Y eso es algo que no pasa muy comúnmente en nuestros días. Desgraciadamente, otra forma en la que podemos hacer la aplicación de ese principio es esta. No nada más se trata de ser multicultural. En nuestro contexto es más difícil, ¿cierto? Porque estamos en una iglesia aquí en México, en la ciudad donde la mayoría somos chilangos. Pero la aplicación puede ser en otros sentidos. Una iglesia multiedad, ¿te has puesto a pensar? Una iglesia multicontexto social, económico. ¿Te has puesto a pensar en la aplicación? Va más allá de ser diferentes razas o lenguas. Aunque por ahí tenemos a un peruano y a un chicano. Va más allá de eso. Tenemos que pensar en la implicación. Gente de toda edad, unida en un mismo sentir, proclamando un mismo Cristo, con una misma visión, con una misma misión. Es por eso, iglesia, que yo no creo mucho en la segmentación religiosa que ocurre en muchas iglesias, donde tenemos al grupo de niños, al grupo de jóvenes, al grupo de jóvenes adultos, al grupo de adultos, al grupo de ancianitos. ¿Qué es eso? ¿Tú lo encuentras en Hechos? Porque si me lo enseñas, yo me arrepiento de mi pecado. Yo no veo una segmentación. Yo veo una iglesia unida, multicultural, en donde el joven aprende del anciano y su caminar con Cristo, y donde el anciano aprende del joven y su pasión por Cristo. Esa es una iglesia sana, no solo multicultural, sino multitodo, donde todos aprendemos de todos, donde hay un ministerio mutuo, donde nadie es más importante porque nos salvó el mismo Señor. Esa es la iglesia que deberíamos estar buscando, iglesia. No una iglesia segmentada, donde el líder de jóvenes tiene un sermón para los jóvenes y los jóvenes se van con el engaño y de pensar que ya están siendo alimentados. Por no entender que la iglesia es un discipulado integral, donde me tengo que alimentar de muchas áreas, cosas, sazones y sabores. Esa es la iglesia que vemos en el libro de los Hechos. Así que por favor no demos un énfasis al ministerio de hombres, porque no es en el ministerio de hombres donde los hombres se van a formar a ser fieles discípulos de Jesús. Es en todo lo que hace la iglesia. Es en la oración de los domingos. Es en el ir a evangelizar. Es en el estar en tu grupo pequeño. Eso es lo que experimentaba la iglesia de esos días. Ellos ni siquiera tenían un edificio para poder poner cuartos y levantar otro cuarto por aquí para este otro ministerio. No, se tenían que estar escondiendo. Todos juntos, el bebé chillón en las manos de la mamá, mientras el pastor predicaba. Esa era la iglesia de esos días, donde todos tenían que crecer en amor, en la paciencia, en la mansedumbre, en llevar las cargas los unos de los otros, donde no había segmentarianismo, como sucede en nuestros días.
Y con eso no estoy diciendo que no hayamos caído en un tipo de segmentarianismo, pero no ha sido nuestro énfasis. El ministerio de mujeres no es nuestro énfasis, quiero que sepan, mujeres. Es una vez al mes y qué bueno que les edifique, pero eso no es todo. Lo mismo hombres. Si algún día tenemos un ministerio de jóvenes, no crean que va a ser nuestro énfasis y tampoco les vamos a vender la idea de que ya han sido bien discipulados, porque eso no es suficiente. Todo es importante, todo es integral, iglesia. Amén. Todo es integral. ¿Alguien me permite su boletín? Que me pasó lo que nunca decía que me pasara. Se apagó mi computador. Entonces, con eso podemos concluir el cuarto punto. Una iglesia multicultural, una marca de una iglesia misionera. Y ahora por último, ya para terminar, Hechos 13. Vamos a seguir leyendo los últimos 2 versículos. Hechos 13, versículo 1 y versículo 2. 2 y 3. Dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Iglesia, creo que es muy claro quién es el padre de las misiones. Obviamente es Dios, pero ha confiado ese ministerio a su iglesia. No a un ministerio para eclesiástico, no a una organización misionera, no a nada que tenga la pinta de cristiano o un hombre cristiano muy cool, pero que no es iglesia. Las misiones son de la iglesia y punto. Y este texto lo avala. Aquí podemos ver, primero que nada, esto. Dice que Saulo, que ellos estaban orando, la iglesia estaba orando. Una mejor traducción que de ministrar al Señor era adorar al Señor. Ellos estaban adorando al Señor, porque se escucha raro, ¿no? ¿Yo ministrar al Señor? No, yo necesito ser ministrado por Él. Una mejor traducción sería eso. Ellos estaban adorando al Señor y ayunaban. Y el Espíritu Santo, mientras ayunaban, el Espíritu Santo, ¿qué les dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar, de orar y de haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Te das cuenta la dependencia que había en ellos? La dependencia que vemos en el último punto de mi sermón, una dependencia en el Espíritu Santo. Era la dependencia en Él la que los llevó a la guianza de qué tenían que hacer. ¿Cómo era que tenían que ser sus misiones? Y quiero quedar bien en claro esto. ¿Quién era Saulo de Tarso? Ha sido el mejor evangelista que haya existido en la historia de la iglesia. Pero ¿te das cuenta de lo que Saulo hizo? Él no dijo, creo que el Señor me está llamando a las misiones en España, así que ahí se ven antioquianos, yo me voy para España. ¿Él hizo eso? No, él se humilló. Él fue humilde, él estuvo con su iglesia, él los discipuló, y a pesar de que él los discipuló y él podía escoger irse, no lo hizo así. Él esperó a que el mover del Espíritu, que a la unidad de la iglesia les enviara esa dirección. Y así lo hicieron, en ayuno y en oración, en dependencia a Dios. Y cuando Dios se los muestra, aquí viene la parte truculenta. No nada más es el Espíritu el que juega una afirmación hacia un llamado misionero. Es también la iglesia, veámoslo. Versículo 3. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Esa imposición de manos es un aspecto simbólico de decir, sí, los afirmamos, sí, ustedes son las personas correctas, sí, ustedes y nadie más. Es la iglesia siendo partícipe de esa decisión, afirmando ese llamado en un mismo sentir, en un mismo espíritu. No llaneros solitarios. Eso no son misiones bíblicas, iglesia. Gente que tiene un deseo ardiente en el corazón, que piensa que Dios los llamó a algo, pero les preguntas, ¿y tu iglesia qué piensa de esto? No, la desechan. ¿Es eso lo que ves tú en la Biblia? Porque yo veo algo muy distinto, muy distinto. Veo sometimiento, veo humildad, veo a un Pablo y a un Bernabé esperando la voluntad de Dios y esperando la afirmación de la iglesia. Y escúchame bien,
Somos una nueva plantación, ¿cierto? De una vez te anticipo, todavía no veo a corto plazo cómo es que vamos a terminar enviando misioneros. Aún estamos en la etapa de discipulado. Y ya viste que no dura unos meses. Digo, aquí Pablo los podía discipular en un año, pero él era el apóstol Pablo, yo no soy. Y ya no tenemos apóstoles Pablos por ahí, por si piensas que hay por ahí alguno. Toma su tiempo, tenemos que ser pacientes. Y aquellos que en realidad creemos en las misiones bíblicas vamos a ser pacientes. Y vamos a esperar el mover del Espíritu y vamos a esperar la afirmación de la iglesia. Porque ¿sabes qué? A las misiones se envían a los mejores. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Bernabé? ¿Tú crees que la iglesia no fue tentada a decir, ¿cómo es que se nos van ellos? Son los que necesitamos que sigan discipulando para crecer nuestras cabezotas más grandes de teología. A ellos no les importaba eso, les importaba la proclamación del mensaje. Estaban agradecidos con la gracia que ya habían recibido, con el discipulado que ya tenían y ahora querían que otros los tuvieran. Así que el día que eso suceda, iglesia, ¿sabes qué? No vamos a enviar a los peores, vamos a enviar a los mejores. Vamos a enviar a aquellos por los que vamos a llorar de que se nos vayan. Pero para que eso suceda, tú tienes que ser humilde, tienes que ser enseñable, tienes que ser compasivo. Si no, nunca va a suceder, ni lo esperes. Ni lo esperes porque vamos a hacer más daño allá afuera con nuestro cristianismo barato, que no se humilla, que no confía en la palabra. No esperes ese tipo de misiones de esta iglesia. Aquí no queremos gente apasionada, te quiero aclarar. Queremos gente fiel, que su pasión se vea reflejada en su fidelidad, en su sumisión. Eso queremos de ti si quieres ser parte de esta iglesia. No gente que nos apantalle con cosas que la Biblia no avala, que ya ha sucedido mucho y ya deberíamos de estar cansados de eso, cansados. Tenemos que ser humildes, tenemos que entender que todavía necesitamos crecer y ser discipulados y pulir nuestra doctrina y pulir nuestro evangelio y pulir nuestras convicciones y pulir nuestro carácter. Y entonces sí, cuando eso suceda, estamos listos y enviemos a los mejores. Démosles lo mejor para que sean exitosos en la misión, para que puedan plantar una nueva iglesia que traiga luz a este mundo. Eso necesitamos hoy, iglesia. Y es tu responsabilidad que suceda, no nada más la mía. No me eches la culpa a mí si las cosas fracasan. Échate la culpa a ti porque yo estoy haciendo mi trabajo. La pregunta es si tú quieres ser discipulado. ¿Tú quieres ser discipulado? ¿Te dices ser un seguidor de Jesús? ¿O vienes a apantallar? Mira que ya tenemos un buen escáner para el apantallamiento. Ya no va a ser tan fácil que nos engañes. Sé humilde. La iglesia misionera es esa. Esas son las marcas de la iglesia misionera. Así que vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de ser ese tipo de iglesia. Una iglesia dependiente, una iglesia sumisa, una iglesia obediente y una iglesia que fundamenta sus misiones en la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos la dejas como una guía para que nadie nos engañe, para que nadie nos venga a demandar cosas que tú no has establecido, para que nadie venga a meter presiones de cosas que no están fundamentadas en la verdad, sino en puras emociones y sentimentalismos que no vienen de ti, sino que vienen de la carne. Ayúdanos, Padre, a darnos un corazón misionero, pero antes de tener esa pasión fuerte a las misiones, equípanos para las misiones, Señor. No permitas que salgamos ahí afuera a hacer el ridículo, a predicar un evangelio barato, sentimentalista, a poner a personas en zonas de confort creyendo que son seguidores de Cristo cuando en realidad lo que estamos haciendo son hijos del diablo por un evangelio barato y malo que podamos predicar, Señor. No queremos eso. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia como la de Antioquía, una iglesia que sacrifica, una iglesia humilde, una iglesia que está dispuesta a sacrificarlo todo, a mostrar el carácter de Cristo, a conformar sus mentes a la mente de Cristo,
para que sea Cristo glorificado en medio de todo eso y nos quiera usar. Quiera que seamos su instrumento, su herramienta para llevar luz, para llevar vida a las naciones. Permítanos ser una iglesia fuerte, no porque somos muchos, no porque tenemos mucho, sino porque los pocos que seamos somos fieles y entendemos. Entendemos la visión, entendemos la misión, entendemos tu palabra, somos espirituales y no carnales. Ayúdanos, Señor. Dependemos de tu espíritu, de que tu mano esté con nosotros, Señor. Nosotros no podemos, ni podremos, ni pudimos crear piedad en nuestras vidas. Eres tú el que la creas, eres tú el que nos humillas, eres tú el que da santidad. Santifícanos, síguenos conformando, síguenos guiando. Ayúdanos, Señor, somos débiles. Tú eres el fuerte, tú eres el que salva. Síguenos salvando de nosotros mismos, de creer que ya hemos llegado a la estatura del varón perfecto, de creer que lo sabemos todo, de creer que no necesitamos un discipulado, de creer que nuestras formas son mejores, de creer que no necesito la enseñanza del pastor, porque sin decirlo yo mismo me creo el pastor. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu iglesia y humíllanos. Humíllanos con todas las capacidades que tú tengas para humillar aunque nos duela. Pero haz tu trabajo que has empezado, porque tú eres fiel para terminarlo. Y así lo has mostrado a través de los años en tu iglesia. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús.